Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Saludos. Hola. Muy buenas. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Aquí vamos. Estamos en Poesía más Poesía. Oye, ¡Qué bien! oye. ¡Bravo! Programa Estamos cerca. 297. Cerca de 300 ya, nos quedan Cerca 3 de para 300. Uy. Bueno, pues nos encaminamos al poeta de hoy, así que a por ello. La poeta de hoy es María Norma Amenaza Trambly. ¡Anda! Dice, Presente, ¿no? Hola. Presente, presente. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien. Enhorabuena, Norma. Por estar presente, ¿no? Por estar presente y por tener esa escritura. Pues adelante, vamos a por ello. Empezamos con unas palabras de Carmen Salamanca sobre la poeta, gerente de la editorial Grupo Cero, Carmen. Dice, cuando hablamos de la poesía de Norma Amenaza, generalmente nos sumergimos en el apasionado magma de lo americano. Esas tierras hechas de pampa y selva, inmensas ciudades y campos libres de adjetivos, mujeres de delicadas manos y hombres cautivos de su libertad. Norma nace el 22 de septiembre de 1938 en Buenos Aires, Argentina. En el seno de una familia humilde, su madre, Ángela, era enfermera, su padre, Raíz, feriante. Su hermana Elsa era la mayor de los hermanos. Luego llegó Norma y por último Miguel Menaza, su hermano menor. En 1962, en la Universidad de Buenos Aires, se licenció en la Escuela de Obstetricia de la Facultad de Medicina y trabajó durante unos años asistiendo partos. En 1975 obtiene el título de médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en 1983 el título de especialista en psiquiatría otorgado por el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la República Argentina. Norma siempre dice que estudió medicina para trabajar como psicoanalista, entonces era un requisito ser médico si quería ser psicoanalista en Buenos Aires. Voy a leer una reseña de su poesía que dice: si hoy estamos aquí, en el programa Poesía más Poesía, tiene la culpa el verso, como dice la poeta, es un verso de Norma Amenaza. Poeta y psicoanalista Norma Amenaza, directora de Grupo Cero Buenos Aires, autora de varios libros de psicoanálisis y otros tantos de poesía. En su primer libro, Amores Mínimos, ¿no? Tiene la culpa el verso, que fue editado cuando la poeta había estado forjando de laboriosos nácares la perla del poema con el esmero y la dedicación de sus 51 años en el momento de la publicación del libro, en 1991. Quizá para decirnos que mucho hay que leer para llegar al poema y para brindarnos un primer libro que anunciaba la grandeza de una poeta americana que ya tiene seguro su lugar en el Parnaso. Libro de verso aparentemente corto, este libro, Amores Mínimos. Los comentarios al final. Te ha asustado, ¿eh? Todavía no tienes que subir ahí, Norma. Libro de verso aparentemente corto. Empieza a pergeñarse el verso pletórico que se desarrollará en los siguientes libros. Me refiero a este primer libro, Amores Mínimos. Puntúa con escaso uso de la coma, utiliza las cesuras, pero ya da la impresión de verso inacabable.
de imparable Iguazú, al más puro estilo de Enrique Molina. Un verso de Norma dice: porque en las madrugadas las letras escapaban por la endija, como el humo debajo de las puertas y el sol por la ventana, y reían alegres con el viento, separadas de sí, destino al aire. Ni una sola coma, entre medias. Su segundo libro, publicado en 1997, insiste en el verso breve, con una precisión de escalpelo, y no puede dejar de reproducir los versos inexcusables del poema que da título al libro. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan, me dijo el cochero esta mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. En su tercer libro, la joven poeta halla su métrica. Los versos empiezan a estirarse en un bostezo insobornable. Y quizá porque una mujer a los 62 años alcanza su libertad, el verso rompe a partir de este libro, nudo fundamental, las cancelas, los encorsetamientos y crece pletórico desbordando las páginas. A partir de entonces, su obra poética tiene la exuberancia de la selva americana. Está claro desde el título, este tercer libro del 2002, que la poeta está acosada por una pasión, el título del libro, la pasión de la poesía, la caudalosidad de sus ríos. Es una orografía pletórica cuyas arterias están transitadas por el oro de los incas. Como Enrique Molina, se expanden sus versos ofidios escurridizos con escasa puntuación para que el torrente fluya y no se interrumpa su movimiento de cascada hacia la nada de la poesía. Otro verso de la poeta: vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén. Su cuarto libro de poesía, Pertenezco, es un reconocimiento a lo grupal. Norma es una emergencia destacada, un surgimiento, una erupción de los volcanes Grupo Cero. Y en este libro agradece esa pertenencia. La pertenencia por un lado y su otra pertenencia, la de todo gran poeta a la gran familia de los poetas consagrados, a la historia de la producción del gran poema universal al que todo poeta contribuye. Porque todo se hace con trabajo y con otros, dice Norma. Y fui atravesada por los corredores del deseo y dejé que los frutos del sudor fuesen la esencia del destino. Tuve cómplices secretos. En su quinto libro, Grafitis en el cielo, como Olga Orozco, siembra la página de imágenes con mano precisa que deja en el surco la semilla perfecta del verso. Porque, ¿por qué decir simplemente que atardece cuando se puede decir la plata gana al oro? ¿Por qué decir que hay más pobres que ricos en el mundo si se puede decir que las masas se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides, con anchas bases de miseria y escasas cumbres donde se acumulaba el oro? Ahí la maravilla de la poesía, que como Norma bien sabe, no dice de la realidad, sino que hace la realidad. Después nos dejará en su libro Vivir en Madrid el testimonio del exilio y la aceptación del nuevo lugar de residencia. Dice: cielo de verano en Madrid e invierno en Buenos Aires, cielos enfrentados como dos espejos, humedades y luz. Bueno, vamos un poco al currículum médico, que es extensísimo y lo he resumido. Pido perdón a la autora. Norma ha realizado múltiples trabajos como docente y profesora auxiliar de varias cátedras. En 1976 inicia la coordinación de un grupo de estudio de técnicas psicodramáticas en el Hospital Ignacio Pirovano de la ciudad de Buenos Aires, en el servicio de psicopatología. En el mismo año va a coordinar un grupo de estudio para profesionales de la salud mental sobre teoría psicoanalítica con el doctor Sergio Larriera. En 1978 es partícipe de la primera experiencia en atención domiciliaria en pacientes psicóticos en Argentina.
Fue una pionera. Coordinó la formación práctica y teórica de un equipo terapéutico que funcionaba con atención domiciliaria, cumpliendo la función de grupo de contención en pacientes psicóticos, con inclusión del grupo familiar, empleando técnicas grupales e individuales. Colaboraron en esta experiencia el doctor Arturo Friedman y Alberto Chocron. Dicta en el grupo psicoanalítico Pueyrredón seminarios dedicados a profesionales psiquiatras y psicoanalistas con formación sobre psicosis infantiles, que será uno de los temas de su especialización dentro del psicoanálisis. En 1983 funda y dirige el Centro de Salud Mental Villalugano. Es una experiencia también muy interesante. Tenía consultorios externos, hospital de día para pacientes externados y establecimientos psiquiátricos con cuadros agudos de psicosis. Eran casi todos los pacientes con alcoholismo o con adicciones. Y en este centro había también un huerto donde los pacientes que no tenían muchos recursos económicos podían también recoger, ¿no? Trabajar la tierra y recoger sus frutos para poder comer. En este centro dicta un seminario de 3 años de duración sobre psicosis también. En el 85 va a participar en Madrid en la coordinación del equipo de profesionales médicos y psicólogos que publican la revista Leyendo a Freud. Al año siguiente, en el 86, integra un grupo de investigación sobre grupos e instituciones coordinado por el grupalista Juan Carlos de Brasi. Lleva a cabo una supervisión clínica institucional en el Hospital Psiquiátrico Borda, que es uno de los hospitales psiquiátricos más prestigiosos de Buenos Aires, junto con los doctores Miguel Óscar Menasa y Juan Carlos de Brasi. Luego inicia el seminario Sigmund Freud sobre la interpretación de los sueños con el doctor Osvaldo Ortenberg y también con él, el doctor Osvaldo Ortenberg era abogado, forma un grupo asesor de abogados para tratar de elaborar las dificultades técnicas, económicas y afectivas que interfieren en el ejercicio de la profesión. Va a impartir también el seminario Sigmund Freud este año, va a seguir con esta tarea y va a llevar a cabo las tertulias Grupo Cero, con una frecuencia semanal en la Biblioteca Municipal Manuel Gálvez, que eran reuniones de poesía, ¿no? Fundamentalmente, auspiciado por la Dirección General de Bibliotecas Municipales y también dictará allí varias conferencias. Participa en la Feria del Libro de Buenos Aires con una mesa redonda. Varios años va a haber mesas de poesía y psicoanálisis y de sexualidad femenina. O sea que ella está trabajando su poeta, ¿no? Desde la parte teórica. Esto es todo antes de la publicación de su primer libro de poesía en 1991. Organiza y lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis que se realiza en Buenos Aires. Ella es la organizadora, junto con el Grupo Buenos Aires de psicoanalistas, y se lleva a cabo en diciembre de 1987 y cuenta con los auspicios de la Secretaría de la Cultura de la Nación, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, del Fondo Nacional de las Artes, de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero Madrid y de las embajadas de México, España y Colombia. Buen trabajo de conseguir auspicios. Coordina también un taller de escritura en colaboración con el escritor Rafael Vini y dirige la publicación en fascículos de las actas del primer Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis, que se van a ir publicando de manera bimestral. En julio de 1987 va a viajar a Madrid como profesora invitada en el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis y Psicosis y va a presentar la ponencia La entrada en la psicosis. Va a integrar también una mesa redonda sobre su experiencia en hospitales de día, que se llama Hospital de Día, Técnicas Terapéuticas y Grupos de Contención. Del 89 al 92 va a supervisar la tarea clínica de médicos residentes de segundo año, pertenecientes al servicio de emergencias del Hospital Borda, que ya hemos hablado, ¿no? Del psiquiátrico. En 1989 es nombrada didacta de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, Buenos Aires, donde desempeña funciones de dirección y enseñanza, asumiendo la dirección también del Departamento de Clínica hasta la disolución de la Escuela Grupo Cero Buenos Aires. Organiza y lleva a cabo el segundo Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis. En 1990 funda la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Buenos Aires.
Coordina también la Escuela de Poesía junto a Carlos Garanterni, también conocido como Ton Lupo por todos los argentinos, un periodista muy, muy centrado en la cuestión de la poesía, ¿no? Tuvo un programa muchos años en Argentina de poesía, al que Norma fue repetidas veces, ¿no? También a leer. El taller que coordinan es de poesía, cuento y novela. Luego va a participar en el 91, la fecha de publicación de su libro, en el tercer Congreso Internacional Grupo Cero en Madrid, con la ponencia Cuerpo de Escritura. Y participa también en una mesa redonda con personalidades muy conocidas aquí en España, que son el filósofo Sabater, el escritor Caballero Bonal, Wilhelm Salver, Juan José Millás, otro escritor, y Juan Carlos de Grassi. Y el título de la mesa era El inconsciente en la narrativa actual, ¿no? Interesante el tema. También supervisa toda su labor, todo este tiempo de creación del Grupo Cero Buenos Aires, con el doctor Miguel Menasa, supervisa la tarea institucional de la escuela. Va a dictar en Buenos Aires los seminarios Sigmund Freud y Jacques Lacan. Colabora en la redacción de la revista El Indio del Jarama, que se edita en España y que será el órgano de difusión de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y en 1992, con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, organiza un recital llamado Choque y extravío de dos mundos. Hasta aquí leemos la primera parte de la biografía y si pueden, por favor, comenzar con la lectura de los poemas. Muchas gracias, Norma, por todo este trabajo. Para ustedes. También para nosotros y para el mundo. Bueno, comienza Norma. Comienza Norma, sí. Cuando está por llover. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan, me dijo el cochero esa mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. Cuando está por llover viene un silencio pesado, presagiando una quietud de alas, un tiempo de futuro de horas, un verbo impersonal, se viene la tormenta. Cuando está por llover la tierra se emociona, suda olor a mojada, a veces se levanta en el grito del aire que precipitadamente atraviesa desfiladero de fenómenos con cargas y descargas. La plata gana al oro y el sol huye del firmamento derrotado. Cuando está por llover me acuerdo de mi padre, sentado en la vereda cantando en otro idioma. Yo, pequeña alegría, corría de su lado, se alborotaba el patio, me atropellaban los perros correteando, los demorados ciudadanos prisioneros de sombras. Aparecía el viejo y la desgracia, el vendedor de diarios, cruzaba la avenida y en pocos pasos gozaba de estar viva, de andar sobre mis años, reconociendo alegre esas pequeñas cosas, los mínimos acuerdos matutinos y otra vez en el mundo. Hotel Casino. El sur y el sol se comprometen en esta luz del mediodía. El canto de los mares se eleva en un pianísimo y un mundo que no vemos habita ciudades submarinas, codificando la primitiva ordenación de las especies. Hombre y mujer desde la orilla se sumergen de a poco en las profundidades a recoger escrituras sagradas talladas en las piedras que sospechosamente conviven con las leyes. Pasan sobre mi cabeza vuelos cansinos de pájaros acuáticos que distraen mi pensamiento. Alianzas imposibles se pierden detrás del horizonte y emerge el globo rojo como un telón mirándose al espejo, anticipando el fin del día.
Rencor, mi viejo rencor. Tango. Vestía traje silenciado, azul con gris, corbata roja, camisa negra, pasos brillantes en botín con tachas, pelo cortado al ras, la nuca libre, con penacho de canas que aireaba su impostura. El peso era en la espalda corvada hacia adelante, hombros sin desplegar, cintura ancha de años, piernas finitas. Comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones, jugaba a las estatuas, tendía la mano a una mujer, giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol, hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres. Calculó la ecuación. Entre belleza sin saber del valor, valía el brío de la que más tuviera. Él, por su parte, amaba a todas. La noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número. Quedaron dos, la otra y la de siempre. Salía de un matrimonio con 3 hijos y por puro pudor pidió el divorcio. Años queriendo ponerse sus perfumes, sus ceras en la piel, su voz y su manera de rodearse de hombres, su color de canela. Años sin poder renunciar a poseerla toda, sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba, sin confesar su amor en impotencia, su no poder ser ella. Madre y mujer en cada giro, y le ardían las sienes cada vez, la vulnerable y la intocable, y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira. Sí, a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna. También algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas. Era un sueño sin límites, era un poder sin límites, era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible. Un poder quería tener él que sobrepasase, que ni con genitales de oro lo alcanzaba. Siempre la pensó con reina en jaque, única manera de poder hacer la ley, gobernar sin error, sin más ni menos, sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión de no poder asir la realidad humana. Con reina en jaque y dueño de todo el saber, como si hubiese tragado sus intrigas, sus dulzuras, sus misterios, esa manera de aparecer como extraviada, extraña hasta ella misma. Sí, un alma femenina encerrada en su cuerpo, transitando su cuerpo de varón, su fuerza masculina, una belleza nueva. No travestido, sino traspasado sexual. Eso quería, poder sobre la muerte en realidad quería. Un patriarcado a la manera antigua, como cuando niño, entre sábanas de lavanda y fantasía, penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad, la inaccesible. Perfumes, perfumes. Todo era volátil. Nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese, porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia. Hizo todo lo que le fue posible, se hizo rápido hombre, le ganó al tiempo, pero nada alcanzó. No pudo detenerla en su deriva donde como puro vapor ella se iba. Un abismo abierto e insaciable, una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas, se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento. Urdió entre humos la venganza. Sin embargo, restaba aquella duda.
un hombre partido en dos con dos mujeres, o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera. La primera ecuación dejó miseria. Como partido en dos con dos mujeres, le quitaba a las dos, una murió de hambre en la miseria. No había que pedir. La otra quiso matarlo por los celos. Afiló su puñal, se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches. Quedóse solo. Se refugió para curar su herida, volvió a sus hijos, dejó su cuerpo en paz, jugó los juegos de la infancia, el gato y las bolitas, dejó pasar el tiempo y un día, sin querer, se miró al espejo, ajustó su corbata, alisó sus cabellos, se encontró con sus ojos, cayó por ese agujero y apareció en la luna, escrito en el nombre de una mujer cualquiera. Del libro de Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Me acosa una pasión. Llega la consagración y empequeñecida la infancia se abre entre cielos, agua, verde, sol y corridas en medio de cálidas piernas siempre cerca del temblor, siempre cerca de rodillas lastimadas por el ardor de las caídas incansables, sobre el cuadriculado de cemento que sabía sal, a otoño pasando filoso entre las hojas y el mástil rugoso despintado de los árboles. No habían las veredas más que reinos que caían en los confines de las luces cuando el sueño se anunciaba en los llamados a la cena, en los tiernos coloquios que breves se curvaban también sobre nosotros para que la alegría se prolongue en el bisel de la cuchara y de la boca. En torno de los ojos, motivos se escalonaban, entre un mar crédulo amenazado por invisibles partidas y altos navíos musicales envolvían las horas vespertinas, donde mi padre esgrimía arpegios sostenidos de perfumes amables y cuentos árabes con sentencias de esfinge entrelazadas en salas de ébano y sueños despeinados de cansancio. Nutridos por la edad, crecimos fuertes, aspirando los pólenes tardíos y olores de ricino, con sudor en las frentes y nocturnos de fiebre escapando hacia el alba azul en la que amanecíamos entre todas las voces conocidas. Aguas desnudas se fueron deslizando sobre el orgullo y la ternura, y el cielo se hizo profundo y la cabeza en alto trató de alcanzar de nuevo el reino que inventaba otras bóvedas de estrellas no nombradas, de resplandores nutridos por soplos de la tierra, de horizontes donde el sonido partía de mi voz o no partía, donde era el signo de mi propio nacimiento. Fui reina del absurdo, como una muchacha loca meciéndose a sí misma. Eres dócil a los soplos de la tierra, y me doblaban cada viento cardinal y en cada terremoto. Eres dura como la piedra de la estatua, y en vez del mármol amé el cristal de roca. Eres la pasión de los incendios, y voraz el rojo me tiñó de la frente y me vistió con sedas del espíritu. El despojado aquel que me habitaba incuestionable, que se unió a mí para pedirme solo que estuviese en esas noches de lunas a medias, en esos días de colores, y tuve más de una palabra silenciosa. Grandes claridades se abrieron. Era largo el camino y siempre tenía algo que hacer en otra parte, pero soñaba aguas misteriosas, grandes sabores en islas de frescuras, frutos oleaginosos que nutriesen mi piel, ríos de burbujas indeclinables y ruidos de alas en un cielo teñido de crepúsculo por el que viajaría hasta la dulzura de una vejez,
amada por la tierra como la tierra ama las raíces de los grandes árboles, con los que pacta de una manera inexorable. Raíces curvadas que se expanden como bóvedas al revés y que sin saberlo auguran la partida por caminos de luz que llevan a un blanco reino de papel donde tal vez el cuerpo se desprende de su sombra. Del libro Me acosa una pasión. Ni olvido ni perdón. Las tardes llenaban mi cabeza de palabras y escuchaba tu voz vibrando en la apertura de las puertas que daban a la calle. Cuando el viento dejaba de soplar y el verano venía a ponernos en el dintel del mundo. Me enseñaste a no temer lo negro de la ausencia, a vivir separados, a amar al sol y a esperar la hora de la cena como si de golpe cambiara de estación y adentro otro país de frío luchara en un tiempo prolongado de esos que llegan hasta la raíz, donde la tierra toma el color de mis cabellos y la arena desprestigia al álamo que llora gusanitos de seda en la vereda. Un hombre triste, laborioso y heroico no queda en la ciudad. Se aparta de los otros y toma su fusil partiendo hacia el desierto. Un hombre pensativo toma distancia de los muros, posee su prisión adentro de sí mismo, vuelve a la tierra natural, a los olivos, lejos de la llanura donde ya plantó el grano, se pone de rodillas, con la cabeza baja, mira en la tierra al hombre y hay hombre en todo lo que mira. Yo lo veía partir todas las tardes con su fusil al hombro y su rama de olivo mordida entre sus dientes, y esperaba soñando túnicas blancas movidas por el viento, y nunca tuve la noción exacta entre llegadas y partidas, porque todo en el hombre era otros hombres. Y así comencé a amar los hombres, las palabras, y quise ser la carcelera, tener todas las llaves, abrir las celdas de este mundo, abrir el cofre de ciprés, tirar los restos, desparramar el oro, tener una canción de acción y pensamiento encarnada en los brazos, ser un amante fiel sin negros pensamientos. Bravo. Soy Laila, una canción. Vengo de Palestina. Después de tanto amor, te dije, me despido, vuelvo en un mes, me voy a Palestina. Quería que me amaras de una manera noble. A veces me gustaba no estar, para que me supongas e imagines mis pasos resonando en ciudades, calles por las que me perdía hasta dar con un parque, portales invernales donde las catedrales comenzaban a alzarse, piedras de siglo angosto metiéndome en un bar con olor a frituras, a paté y a vino tinto. Yo quería volver parecida a una estrella para que vos me amaras, que estuviese conmigo, cubriéndome los hombros, ahuecando tu mano para apretarme el cuerpo, metiéndome en tu historia, la vida de tus días, esperando las noches. Pensaba que la ausencia era una tierra firme, pero no fue posible, espesó la negrura. No pude ver tus manos tensándome las fibras y saltaron las cuerdas por el aire, quedando rota en un final quebrado. Yo volvía contenta, traía la nostalgia, había ido tan lejos, volvía tan extraña. Soy Laila, una canción, vengo de Palestina, pero esta vez no te pude entender, tuve que fusilarte. Del libro Amores mínimos, de Norma Menasa.
Intento de poema. También llegó esa época en que tengo que sostener mi monumento. Ya soy casi una estatua, tantas historias grabadas sobre el agua, tantos amores desparramados, tantas canciones quebradas en medio de una escala, tantos ruegos, adioses en los que no creía, tantas piedras a las que salté como desengaño rompiendo en mi caída el hielo de alguna indiferencia que me ignoraba viva y otras vidas pegándose a mi vida, haciéndome la otra de los otros. Grandes extensiones que nunca llegaré a conocer. Fui la temprana tierra reclamando su flor sin poder elegir entre poder olvidar o recordar el bien. Hubo un saber anterior distinto al mío que a veces impedía los encuentros. Y fui también la gota de agua que se desliza antes de ser tocada, ocultando una verdad que es un puro espejismo solo por recordar el agua saliendo de los sueños en cada despertar de la mañana. Llegó a cesar el espejo su ronda cotidiana. El reloj asombrado, desperezando sombras, girará hasta alcanzar la carrera del sol, donde acaba y comienza un incorruptible trozo de existencia que la estatua me pide que arrojemos alguna vez a una oscuridad abierta, donde copularán el rayo de la luz y el miedo. Una infancia demorada acude presurosa a hablar de mi alma en flor, buscando un nombre eterno, y me avergüenzo una vez más del sexo que dibujará el mármol de mi estatua, posando en algún bosque, mientras detrás de mí se abrazan las copas de los árboles y la naturaleza me conquiste sin ayer y teja anillos de carbono y prolifere el verde. Seguimos un poco con la biografía. Poquito. Bueno, después de todo este periplo médico psicoanalítico que hemos visto, ¿no?, de la primera parte de la biografía, se encuentra por fin, decíamos, con su poeta en 1991 y publica en Buenos Aires su libro de poemas Amores Mínimos. Ella siempre dice, empecé tarde a publicar, y yo siempre pienso, nos dio algo de ventaja. Publica también en España su libro de teoría El porvenir de la clínica psicoanalítica y compila y publica el libro del que es coautora, Medicina psicosomática, editado en Madrid. Publica también bimestralmente artículos de psicoanálisis en la revista El Indio del Jarama. Se publica después su tercer libro de psicoanálisis titulado Los miedos del amor. Dentro de sus actividades ha colaborado en la realización de traducciones del material bibliográfico usado en los grupos de estudio e investigación. Entre ellos, ha ayudado a dar la traducción del francés al castellano de La mujer rota, de Simone de Beauvoir, o Los celos, de Roland Barthes, entre otros. En el año 2000 publica su libro de psicoanálisis Lo económico en Freud y Lacan. En 2005, Medicina psicoanalítica, primer tomo. En 2006, La realidad simbólica. En 2007, Medicina psicosomática, segundo tomo. En 2011, Esquizofrenia y otras pasiones, todos ellos libros de psicoanálisis. Y también Lingüística y psicoanálisis. Y en 1997 publica el libro del que ya hemos leído algún poema, Cuando está por llover los pájaros no vuelan, que es su segundo libro de poesía. Su libro Me acosa una pasión va a recibir el primer premio de poesía de la Asociación Pablo Menasa de Lucía. Se publica en el 2002. Y en 2005 su libro Pertenezco, como decíamos antes, ya reconoce aquí la pertenencia a una grupalidad. En 2010 publica en Madrid Grafitis en el cielo y en 2016 se publica su último libro de poesía que va a abrir la etapa de los cuentos después, que se llama Vivir en Madrid. Desde entonces la poeta cedió paso a la cuentista, aunque la prosa de Norma nunca deja de ser poética. En esta última etapa
la poeta se ha lanzado al mundo del cuento, publicando los cuentos de Norma, volúmenes 1, 2 y 3. Estos cuentos son una recopilación de los relatos que Norma hará en el programa de televisión Grupo Cero, llamado Los Cuentos de Norma, homónimo a los libros, y que se sigue emitiendo cada semana los martes a las 22 horas. En Madrid, Norma ha participado desde su llegada y sigue participando como coordinadora y docente junto con la doctora Pilar Rojas en el Seminario de Medicina Psicosomática de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. También es integrante del Seminario Sigmund Freud de los viernes. Realiza, junto con otras mujeres poetas del Grupo Cero, son Olga de Lucía, Elena Trujillo, Clemence Lonís, Virginia Valdominos, Cruz González, Laura López y Alejandra Menasa, el programa de televisión Grupo Cero Poesía más Poesía, que se emite todos los jueves, donde se explora la biografía y la obra de grandes poetas y que pronto cumplirá su número 300, ¿no? Faltan tres programas para llegar al 300, estamos en el 297. Los sábados participa también en el programa de TV Grupo Cero Poesía y Flamenco, donde canta tangos, que son otra de sus amores, el tango, recibiendo cada sábado clases de canto con el profesor Manuel Valencia, y cada domingo participa en Los Poetas Despiertos en Acción, un programa de televisión Grupo Cero dedicado a la obra de Miguel Óscar Menasa, su fundador y director. También la doctora Norma Menasa, junto con la doctora Pilar Rojas, llevan a cabo la corrección de los textos de Miguel Óscar Menasa y Amelia Díez, dictados en el seminario Jacques Lacan de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y del tercer al séptimo cuadernillo han sido revisados por ellas dos antes de su publicación en la editorial Grupo Cero. También las clases del doctor Menasa en los seminarios Sigmund Freud y Jacques Lacan de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, publicadas bajo el título de Freud y Lacan hablados, que ya están en su séptimo volumen, han sido establecidos por Norma Menasa desde el cuarto hasta el séptimo volumen. Bueno, si quieren leer la segunda ronda y después continuamos. La que va y no vuelve. Me vi alejar en un barco lleno de pasajeros, la mano en alto, el pañuelo agitándose en el viento, la dársena que ahora ya no existe porque existen los viajes transmundanos. Me vi de espaldas, corriendo, mostrando mi apariencia, sin ropas, sin sumisión al mando. Todo era pobre, como la pobre niña de hoy en la plaza, pidiendo con los ojos grises por la ranura de otros mares. Me vi del mundo mirando las estrellas, envuelta en un suceso extraordinario, flotando en el espacio sin puertas ni calles, pasándome la mano por el pelo, alejando hechizos de esperanzas. Crucé un bosque imaginario sin luz que lo alumbrase, solo el reflejo del búho que me saludaban sin decir palabra. Me vi quedándome a oscuras, mis pasos retumbando siempre en el mismo lugar, agotada la lágrima que ya no llora nada, dejándome engañar por promesas incumplidas, barridas como escombros por el resplandor apaciguado de los años. Desnuda, en el centro de la noche, se fueron los lugares y tuve que buscarme en el latido de una pasión desventurada. Mi risa de extranjera atropelló palabras que dijeron de un viaje no cifrable, sin partidas ni regresos, y todo lo perdido no quiso regresar, ni pidió el consuelo de ninguna ceremonia, solo reverberó en mi corazón para partir de nuevo. La manzana mordida y el furor donde arde la locura me convencieron que ningún viaje termina en el espacio finito de lo orgánico, y este universo mío aceptó la apuesta, perdida en la aventura. Alguien dejó en el tapete, como al pasar, imágenes de olvido y ni único testimonio de existencia. No lo conocí.
80 años son nada. Ahora no sé si es el tiempo el que ha pasado o fui yo que pasó a través del tiempo, entre certezas y arrebatos, entre fuegos fatuos y ardientes llamas, en cuyas puntas oscilé tantas veces, nunca en el mismo instante, instante del crepúsculo, de la misma manera que el sol nunca se pone igual sobre el azul del cielo cayendo enrojecido. Todo pasaba a velocidades inaudibles que no permitían detenerse, y así el dolor flotaba y desaparecía, asomado como yo a tantas barandas por las que me asomo para ver la ciudad en sus techumbres color ladrillo y cielo azul. Era natural que la vida me trajera como un regalo el encuentro con mí misma, dando lugar a estar siendo amada y provocar en el otro una hecatombe de emociones de la que nunca me hice responsable. Conmigo han vivido todas las épocas. Fui antigua y fui moderna. Viví en un reino que alguien puso en mis manos y todo mi reino fue distante en donde algo fui y alguna cosa seré. Extraña coincidencia de palabras que me llevan de la mano a verme como aquella de la infancia, y mi figura avanza y se me acerca y pasa a mi lado, pero sabe seguir andando sin volver para atrás, pero viéndome siempre y todavía. Pero hay tanto que hacer. El tiempo se detuvo para verme pasar y no sé cómo sucedió esto, pero lo atravesé con mis silencios y amé también lo que moría, porque no quería morir y perdí todas mis creencias y fui la sombra desprendida de mí que me asustaba con sus cambiantes formas. Y era inexplicable saber que había algo de mí que no era de mí, y el misterio fue un secreto olvidado, pero hay tanto que hacer. La noche tiene sus ruidos, y en ella me desplazo con mi nombre, y mi andar tiene cierto balanceo donde me desprendo de algunas cuestiones innecesarias hasta llegar al punto de una ignorancia liviana, y me acostumbro a andar entre las alturas donde me crecen alas que algún día desplegaré, y esa será toda mi fortuna. Una existencia jugada siempre en el abismo, de la que reniega y acepta al mismo tiempo. Y no tengo palabras que abarquen este drama, y estoy aquí sin tratar de medir el tiempo transcurrido, como decía Séneca, que me sonríe caprichoso desde esa frase colgada en mi escritorio, siendo la inmortalidad la que sostiene la cifra de mis 80 años, como si fuese 20 y 20 años son nada. Y otra vez vuelvo al principio del camino, donde la vida me espera para acompañarme y gana sutil, juguetona, sin tenerme en cuenta para nada, jugando una partida de ajedrez hasta mi jaque mate, que me verá caer con la ilusión de una mujer enamorada. Requiem de otoño. Una canción estalla contra la tierra y salpica mi cara con imágenes. Son como flores negras que no aceptaron la eternidad. Son flores muertas y hunden en mis ojos un temblor antiguo, de madre desolada que ha olvidado su cuerpo de tanto buscar en los bordes de las calles el tumulto arremolinado
de un viento que terminará, seguro, en lluvia. Un árbol, recordando mis venas, crece en un crepúsculo dorado hacia la nada y escucho un llanto corriendo entre los túneles hacia la falta sedienta de la tierra. He abierto la ventana y la casa se llenó de hojas que cubrieron mi cabeza y se enredaron en mi pelo como una caricia esperada, hundida en el silencio. Cambiantes fueron los besos detrás de frágiles cristales empañados por el vaho de un vapor infinito. Hizo crecer un musgo nocturno, llenando el lecho de jugos donde deslizarme blandamente. Aquí está el que huyó con un sueño en las sienes y pegado a la vida salió de la tierra con un gesto mortal. No, no pronuncies mi nombre que reconocerán los huecos que dejaron en mi corazón comido las ausencias. Del ayer se desprenden ráfagas de olvido y el tiempo se evidencia en un otoño inevitable, mientras que apoyados en alguna puerta imaginada, los fantasmas entregan a las nómadas esta joya del tiempo. Ahí están los amados invadidos por telarañas azules sobre el cierzo del pasado, con sus gestos de antaño, sus cuerpos sin vapor huyendo hacia un cielo infinito donde se aloja el alma. Con un olor de luna, el fuego arde por las terrazas de la lluvia y en las baldosas, manchadas por el tiempo, corre el murmullo de las perdidas glorias y el grito de la hoguera se vuelve un dios que canta salmos a la luz y el maleficio mezcla de pánico y grandeza, cae sobre los nombres que se borran como si un crimen hubiese manchado con su veneno la aventura de haber vivido un tiempo. Sino la infancia. Casi sin mejillas, pequeña, subida a la silla, tratando de alcanzar la gloria que era solo una manzana mordida por el antojo de los otros, indiscretos pequeños que se mordían las uñas con una inapropiada sensación de hambre soterrada bajo los paraísos o que jugaban para ejercitar los bíceps, ocultando una escasa manera de vivir. La credulidad era nuestro sustento y pasábamos de ser dioses despóticos a querer solo crecer sin que nos molestaran y que los niños fuesen educados por los niños. Una moral manejada a nuestro antojo, moral de niños, moral de rebelión, del deseo de mirar de frente lo que nos separaba de nosotros mismos. Pero creíamos tener el mismo corazón dentro del pecho para siempre y el cerebro en la cabeza bien plantado. Fuego madurando y no sabíamos leer, pero el lugar del otro no era para que se le ocupe nadie. Y lo bello aparecía sin necesidad de espejos y sin necesidad de la memoria. El corazón no estaba de moda y la tierra de papá se extendía impredecible hasta ese montón de páginas arrancadas de las 1001 noches. Una oscura imagen era mi grandeza y en mi decir las palabras salían torpes o no salían, imitando el silencio de la noche o el frío mármol que pisábamos en los umbrales donde reinaba el juego de las niñas. En las manchas de las paredes miraba imágenes por hacer que tenían a veces los pies de los muebles y las garras de leones sostenían la mesa donde nos ocultábamos para decirle al mundo que nuestra cabeza tenía la osadía de querer portar una corona. No conocía mi forma preferida. Tampoco tenía la preocupación de ser algo en el mundo, subordinarme a alguna manera del amor, y hablaba para nadie. Sin embargo, se alzaban en la infancia muros que nunca pude destruir por completo y guardaba con dolor el coraje de haber partido el mundo en dos de una vez y para siempre.
La niña se ha hecho mujer. La mujer pide la palabra, le contesta el silencio y ella se deja deslizar hacia su pasado, donde quedaron rescoldos de un ardoroso descubrimiento encontrado al azar entre hallazgos inesperados y la algarabía de anómalos sueños dormidos, aquellos que no sabían que iba a ser carne de poeta. Amor, no estás. Y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna, y te busqué en el mismo centro sin hallarte, ni encontrar los límites donde pudiera profanarte. La noche se ahuecó para escribirte palabras imposibles, sin caídas, en el final de este viaje con gusto a despedida. Cierro los ojos mientras te alucino, persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia, en esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas frente a temores de vivir, a punto de estallar en una casa abandonada. ¡Ay, qué distancia enorme se interpone! Y no escucho mi nombre en tu llamada. Y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos, donde se rompen todos los perfiles. Y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano. Estaba en mi casa y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta respiraciones de la noche, solo perfumes y recuerdos. Una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido en medio de catástrofes. Y si no encuentro mi espalda en los espejos, será porque les pido el gran estruendo que ejercite el luminoso oficio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo. Yo también me detuve a un paso tuyo. Mi imagen separada quedó junto a tus ojos y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse, dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios. Mi mujer, opaca luz del tiempo, a veces dormitaba sobre nubes de acero y nieves blandas. Mi mujer, pequeña en su cuerpo aprisionado, dolores y alegrías que sólo coloreaban la superficie de sus sueños. Mi mujer, con el tiempo apurando los dobleces de la vida, sintiendo que hizo mucho y que no hizo al mismo tiempo. Mi mujer, en medio del océano de voces que carecen del arrullo necesario para tranquilizarla, para mecerla como a un niño cuando siente que todo se transforma en polvo cósmico, en esquirlas de luz que escapan detrás del horizonte. Mi mujer, ausente a veces por periodos largos donde el duelo de ausencias no pide arreglo, y ella permanece en sombras extendiendo el pergamino de los nombres, siempre cambiantes, siempre firmas inexactas, dando cuenta de lo desconocido. Mi mujer, de cabellos de plata, que mira distraída, sin comprender del todo qué ánima el universo, ni qué presencia atolondrada en trinos de pájaros celebra la luz de un nuevo día. Mi mujer hoy no se pintó los labios, no esperó ser llamada, querida por algún semejante de este territorio de cielos y de aguas, donde la inmensidad asienta su aposento sobre la desmentida de los límites. No disolvió el planeta aún su cuerpo dolorido,
pero su grito perforó el abismo y rodó por tierra el fundamento. La ilusión perdió lo que se escapaba, lo que se escapa. Se licuó la materia organizada y un halo misterioso avanzó lento como marejada en su retiro. Una prueba de amor. No bastaron la alegría y el canto que reinaba en mis palabras. Una prueba pedías de mi amor, y al momento me sentí arrojada de vos, expulsada al borde de la tierra, mirando un desnudo espacio sin atmósfera, sin gravedad, una incipiente conciencia de la nada, sin brillos estelares, sin colores, solo el espacio con la atracción de volver mi cabeza en cada giro frente a esos desprendimientos de imperfectas circunstancias que llenaron mi cabeza de mariposas que chocaban las alas. ¿Será el dolor el precio? ¿La prueba consagrada? Y bajabas el martillo con un golpe de gracia cada vez para ser mi ejecutor amado. Yo perdía mi perfume entre las objeciones de una moral que me impedía pensar con la astucia necesaria para convencerte. ¿Y qué prueba? Si era lo mismo yo o vos, cualquiera de los dos, el otro, el que se queda en el lugar, el que no desaparece, el misterioso que nos contempla cada vez cuando los cuerpos se transforman en extensiones con naturaleza de pradera, en el frescor de pastos dispuestos a recibir el rocío de cada madrugada, sin desafiar al elefante blanco con los hechos, sin pruebas que rendir, solo señales, giros, notas, alguna canción desesperada, algún run run, algún te quiero tanto, pero pruebas no hay. Solo el remo hundiéndose en el agua, marcando una fuerza de existir, espejo reflejando nuestro cielo, la ofrenda continua de nuestros ojos encontrándose de pronto en el brillo de algunas horas compartidas. Lindo. La poeta Norma Amenasa, a sus 86 años, tiene una inagotable energía. Cada mañana toma sus suplementos vitamínicos, hace todos los días algo por su comunidad más cercana, cocina deliciosas viandas para las personas con las que convive, encontrando en la cocina otra de sus vetas artísticas tardías. Sigue realizando varios trabajos intelectuales, leyendo, investigando. Está también encargada de los archivos Grupo Cero en este momento, recopilando un montón de información que se ha ido juntando estos años y ordenando. Atiende pacientes de psicoanálisis y cuida su cuerpo con pilates y largas caminatas. Es un claro ejemplo de longevidad saludable, haciéndonos pensar que las zonas azules, donde habitan los hombres y mujeres más centenarios del planeta, no son solo zonas geográficas, sino maneras de vivir. Y el Grupo Cero y la combinación poesía y psicoanálisis podría ser una de estas zonas azules. Quizás sea una de las poetas vivas más grandes en lengua castellana. En su obra es clara la influencia de los grandes poetas americanos, Miguel Oscar Menasa, Olga Orozco, Enrique Molina, Raúl Gustavo Aguirre o Germán Pardo García. Sus imágenes poéticas son apabullantes, su verso desbordante, su pluma precisa como escalpelo de cirujana. El sujeto de sus versos, un humano deseante, toda su poesía atravesada por el psicoanálisis. Una experiencia que ningún poeta debe dejar pasar, la lectura de esta magnífica científica cuya mente fue atravesada por una poeta, como le habían reprochado ya a Freud. Le preguntamos a Norma Amenasa qué es la poesía para ti, en exclusiva para el programa Poesía más Poesía. Nos contesta: me pones en contacto con la incompletud. Difícil dar una respuesta desde la coherencia.
La poesía está en el universo como está la naturaleza, cosas inexistentes que se vuelven existentes por la mirada humana. Está en todas las cosas, está más allá de los géneros. No puede clasificarse como género literario porque va más allá de lo necesario y abarca todos los modos de expresión artísticos. Está en todas partes creando una realidad que late, un no nacido al que me tengo que entregar, y es desde allí que ella me dicta. Entonces, desde mi mujer, en plena pasividad, me dejo atravesar y esto sí que es el amor, para tratar de poner en palabras lo que en mí no tiene ninguna representación, más que la de ser una realidad en pleno desconocimiento. Es una nueva manera de vivir. Se descorren los velos, la realidad se transforma en otra realidad. El tiempo parecería cristalizarse en un instante. No envejece. Es como vivir toda la eternidad en un instante. Ese momento fugaz que se estira tratando de llegar a la posibilidad de representar todo el destino de la especie. Su consecuencia, que a veces se logra, es un poema que se independiza y va a formar parte del mundo, compartiendo su existencia con otras existencias que no son yo, pero que son todos los hombres del mundo. Muchas gracias, Norma. Si quieren, leemos la tercera ronda y si no la dejamos para la revista, como gusten. Es la una, yo creo que tenemos tiempo, ¿no?, de leer una tercera ronda. Como quieran. Sí, vamos allá entonces. Muchas gracias. ¿Qué hago, Leo? Sí, leemos, ¿no? Sí. Después de la fiesta, el último compás. Sí, ahí está más paz. La puerta se cerró y el último invitado dejó su capa de marfil tendida en la brisa que acariciaba los cabellos. Lo inefable se posó a la altura de los sienes de las sienes y por un instante no quedaron más palabras para ser creadas, porque el viaje se extendía ahora más allá de los sueños. Abría en el espacio los brazos en cruz para medir los años que pasaron y era una danza inmóvil que no medía nada. Toqué todas las frentes con mis manos y descansé en los lóbulos que mentían una inteligencia congelada. Nadie sabía de la almendra en su sentido rancio, pegado a lo innombrable, tejiendo el blanco de las lunas cuando la noche no bastaba. Y tuve todo el bien y todo el mal. La tierra se movía con su edad para empequeñecerme y el alma ávida de riesgo se abrió como una retina a luces invisibles que giraban en órbitas veloces y el tiempo, metido en el espacio, me separó del cuerpo como un recién llegado y esperé solamente volver al punto de partida, agujero de un abismo, gritando lo imposible. Frío, rojo del cielo antes del alba pintándome los labios, frío del bronce soplando el último compás, cuerno del ciervo perdiéndose en los ecos, acantilados submarinos cerrándose en mi boca. Lo he leído mal. No, no, no. Palabras del adiós. Cuando vivía en mi cuerpo, hacía madurar a una mujer con una galaxia en la cabeza y un celio carnal en la nuca con la palabra adiós. Bebía el aire a bocanadas, como si grandes alas aventasen espacios con humeantes andamios, por los que ascendía entre amigos y desconocidas muchedumbres que cubrían el mundo con sus cuerpos. Una biografía sin certezas ni honras fúnebres me esperaba en el mismo lugar donde explotaba con su escándalo una copa de cristal contra un muro en vano intento de cerrar el horizonte
hasta su matemática de infinito. Y un salvajismo llegaba hasta mi médula, alterando el bienestar de la mañana, e inundaba como el cuento del diluvio la superficie de mi pedazo de tierra en el que me tocó vivir, un patio de la infancia donde el sol estrangulaba las tardes de pobreza y el infierno era alejado en sueños místicos, donde hablaba con Dios con la exasperación de todas las preguntas sin respuesta. No lo podré creer, pero igual caeré desde la cumbre nevada algún invierno, atraída por el imán de un abismo abandonado por la magia, y no me esperará ningún secreto tenebroso, sino palabras de un adiós que solo dirigiré a algún pastor de almas extraviadas, mientras dejo a mi cuerpo separado de sus ropas que se amontonan en un rincón para habitar en los círculos del tiempo, en ese agujero penetrado por una neblina intermitente que solo se deja iluminar por el relámpago de los besos que harán saltar el pulso de la sangre con la furia de un corazón inexorable. Separado mi cuerpo y sus ropajes, diré mi adiós. Adiós, amor, y el principio que dio comienzo a todo se vuelve amor de despedida. Adiós, mi cielo, la puerta fue cerrada por furioso huracán y no podrán abrirlas tus suspiros. Adiós, adiós, algo se rompió y estoy perdida. En la memoria de la piedra dejaré mis iniciales para que no me busques más, y en el extremo de mi última canción habrá una cascada de libertad cumpliendo su tarde ineludible. No podré huir. Arrojaré mis últimas angustias a los astros, y en la emboscada de mi noche, el universo colgado del borde de mis ojos me impedirá verme vivir. Lluvias. Afuera llueve y es invierno. Una vez más llueve y todo se moja en mí. Una vez más los bordes se vuelven cenagosos y el ruedo de las prendas grita de desamparo y de tristeza. Esta vez no hay tantas ventanas ni adioses. Es sutil esta llovizna insistente y cenicienta y es la ciudad la que acerca al cielo. Hoy no tengo propósitos. Me he quedado replegada, sentada en mi silla escribiendo. Tengo visiones raras. Veo una rosa cortada, tirada en la avenida a la altura de mis pies, y es un encuentro que me predestina. Algo ha pasado de lo que no comprendo, pero viene un silencio y un suspenso que me deja sin visión, y todo es líquido, vítreo como el agua que corre por las alcantarillas. Fue al bajar la cabeza, no fue la rosa, fue en ese movimiento donde fijé los ojos que se clavaron en esa diagonal que choca con el piso. Fue en ese instante donde me fui de mí y me encontré con mí y lo vi todo junto. Las distintas que fui se dejaban el paso. Las vi con sus vestidos, con sus perfumes, con sus historias de amor, con sus clarividencias. Todas hablaban, todas tenían algo que decirme. Yo entré en el sonambulismo, un enredo del alma, pensé, mientras llovía. Comienzos. Vencido por el talento, arreaba galopes de negrura en noches que se extendían llenas de horas vividas como destellos de los astros. Nos habíamos amado tanto que volver era como empezar de nuevo,
ya que el amor tomó vuelo muy alto y se enredó en órbitas cedidas por un canto más allá de nosotros, cercanos y extranjeros, que a la velocidad del viento girábamos los tiempos de los sexos que se quedaron sin pronombres, nombrando el intercambio. Nos habíamos amado con una ingenuidad que conquistaba la línea de horizonte, el arco desplegado en artificio de las gotas de lluvia y antiguas lloviznas derramadas en grises piedras de la calle, que pisábamos ansiosos del encuentro que siempre acontecía entre las sinagogas dormidas del barrio confidente y el murmullo tenaz de los hombres reunidos en un juego de cartas. Nos habíamos amado tanto, nos habíamos amado con el hálito de perfumes de almizcle mezclado con los nardos, que mordía celoso al misterioso cisne que paseaba de blanco frente a los ojos hondos que se encontraban antes que la ocasión del beso propiciara el abrazo, y las manos ensañen sombras chinas desanudando el intrincado nido de cabellos rendidos de zozobras cayendo por la espalda. Nos habíamos amado como una fiesta de oro y de cenizas brotadas de volcanes sagrados y promesas eternas que nos animaban al coraje de pronunciar «te amo», como si fuese un fuego de pasiones en lugar de palabras, corriendo entre nosotros, fundiendo bordes recortados sin ningún contenido, muy lejos de la llama. Del libro Pertenezco. Galope apasionado. No dormí. Escuché el ruido de la relojería alterando el espacio y escupí los pedazos de vidrio azogado en el estrecho camino que inventaba metáforas. Plata muerta, y me bamboleaba de una orilla a la otra y embarraba mi corazón que nadie lavaría sino el tiempo. Dueña de mi prisión y envuelta por la noche, salí al camino donde rodaban las palabras como piedras sin mirar para atrás, escuchando el silencio donde el sí y el no jugaban su partida. Vienen por mí y huyo de ese galope apasionado que quiere pasar por mí y me refuerzo y desafío al viento y su sentencia con un rayo en mis ojos. Una música saliendo de la hendidura de mis párpados inclinó mi cabeza hacia la vida y entre presagios enterrados en un país de lluvias, la pasión se levantó como tallos de la noche y una alquimia de nubes me hospedó entre las sábanas y me acosté a su lado para engendrar las sombras. Los espectros del futuro le cedieron el paso a aquel poema que sobrenadó mis lágrimas oscuras y pude amarlo hasta verlo crecer a la luz de una ventana con estrellas. Del libro Vivir en Madrid. Oceánicos. Aconteció en el tiempo, cuando la tierra rugía en el escándalo y se partió a los gritos. Los elementos naturales entraron a moverse con sonidos, tronó la música del volcán herido, vómito gutural en doble escala, los graves envolviendo a los barítonos, siguieron despeñándose y se elevó como cristal de roca, siempre viva, infernal presencia alada, mujer de piedra cayendo a pique entre sus brazos, espuma fosforada, sin interior. Vivió la falsedad del vómito, la superficie de una lágrima. Se hizo paisaje natural, todo a la vista. Tanto que el hombre comenzó a cegarse, tanto a la vista que inventó el capricho,
la insistencia, el discontinuo temporal, la vuelta ensordecida, el agua siguió invadiendo la piedra, sin reflexión, sin atrás, sin humanidad que la detenga, sin supratemporal siquiera, sin cuenta, solo la cifra elemental signando sin ninguna alusión, sin compañía, solo misterio, un infinito dispuesto a la partícula, primera inmensidad, no explica el vuelo. Bueno, Bravo, qué poeta. esta fue la poeta. Maravillosa. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Qué descubrimiento, otra vez. Redescubrir. Genial. Maravillosa. ¿Te gustó, Norma Menosa? Ah, me encantó. Que los tenía totalmente olvidados, que no los recordaba para nada. 2 poemas ahí surgieron. No sé quién los escribió porque no estaban. Bueno, Tú los firmaste, ¿no? Pero no sabemos quién los escribió. sí, muy lindo el recorrido. Muchas gracias. Sí, había, bueno, ahí no hay muchos poemas en internet, entonces aproveché para descubrir algunos más. Genial. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Que nos acercamos al Bien. pues hay que pensar en la fiesta, ¿eh? Bueno, ya está casi pensada, ¿no? A la vuelta. Sí, sí. Fiesta. Vayan preparándose No. para septiembre. Bueno, seguimos la semana próxima y ya nos marchamos de vacaciones, así que sorpresa el próximo programa, seguro que nos tienen preparado un poeta fabuloso también. Ah, bien. Feliz semana. Muy Gracias bien. a todas. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Gracias. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios.